Según San Marcos capítulo 10 versículos 46 al 52, bajo el tema el ciego Bartimeo. No voy a leer todos los versos bíblicos, ese es todo el pasaje, pero voy solamente a tocar de ese pasaje algunos versos bíblicos. Los demás pues por sí solos se explican o se dan a entender. Lo que quiero es tocar los versos que voy a resaltar en esta enseñanza bíblica. Y quiero comenzar con el verso 46, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Brincamos al versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y antes de continuar con esta reflexión, quisiera hacer mención de algo importante sobre la última reflexión, que fue de mucha bendición, y casi 500 views de un solo entraron, y eso es una bendición. 500 views o reproducciones no es mucho comparado con otros ministerios que tienen miles de reproducciones, pero de todas maneras es una bendición. Y si usted me ayuda a compartir este video, le da share, le da compartir en su página para que gente sea bendecida, edificada, sería una gran bendición. Pero en esa enseñanza bíblica yo estuve hablando y estuve mencionando en el comienzo de la enseñanza, estuve mencionando el hecho de lo indignado que me sentía al ver cómo muchos líderes y pastores, pues a través de las redes sociales, no tienen el cuidado de cómo transmitir ciertas cosas a su iglesia local sin tener que hacerlo público. Y hablé del carácter del líder, que este es el momento de que el líder muestre su carácter como administrador, su carácter como predicador, su carácter como pastor de la iglesia en todos los aspectos, y como maestro y educador de la iglesia. Por eso es que yo les dije, hay muchos líderes que están posteando en sus redes sociales: este es mi ATH, este es el número de un móvil de ATH, deposite aquí sus diezmos y ofrendas. Y yo creo que eso es a destiempo, porque en la crisis que estamos viviendo, no se ve apropiado hacer eso público. Hágalo inbox. Pero no es lo que quería resaltar. Lo que quería resaltar es que mencioné también otra idea, porque yo recibo muchas llamadas de pastores. Y la razón por la cual la quiero decir es porque en el video pasado, cuando llegué a esa parte, el video se brincó un poquito, unos segundos, y ahí esa parte no la cubrí bien. Y yo había mencionado al pastor, al reverendo Samuel Díaz, que es el pastor de la iglesia que se congrega a mi hermana, que de hecho le envío saludos, posiblemente me está viendo o me verá. Y este pastor hace algo muy bonito, que es una idea que ustedes pueden emular para esos pastores, los pastores que tengan orden en su iglesia, porque hay muchos que no saben ni la gente que tienen allí sentándose, ni cuántos son ni quiénes son. Él toma todos sus diáconos, les da todos los diáconos tienen el listado de la iglesia, de los miembros oficiales y de la gente que normalmente va a la iglesia, aun cuando no son miembros. Y los diáconos llaman semanalmente, aunque sea una o dos veces, a todos los hermanos que van a esa iglesia. Les envían textos, los llaman, se ponen a la orden de ellos. Y si alguno de los hermanos le dice: pastor, yo quiero seguir entregando mi ofrenda y mi diezmo a la iglesia, siento el deseo de hacerlo porque todavía estoy trabajando y cuento con la bendición y los recursos, ellos lo orientan cómo hacerlo. Pero eso es algo que hacen privado, no lo hacen público. Lo hacen en llamadas privadas, en inbox, en textos, en llamadas, y de esa manera no dan un mal testimonio. Así que felicitaciones al reverendo Samuel por esa
idea. Yo estoy emulando la misma idea con texto. Tengo que también emular la idea de estar llamando, aunque soy una persona que constantemente me comunico con los hermanos de mi iglesia, pero si usted tiene una congregación grande de más de 120 personas, divida esa llamada con sus líderes, con sus diáconos, y manténgase en contacto con ellos. Y eso es importante, y era lo que yo quería aclarar, porque en el último video esa parte como que se cortó un poquito. Así que era lo que quería comentar. Ok, volviendo otra vez al ciego Bartimeo, yo quiero hablar sobre 3 puntos importantes en este pasaje bíblico. Es lo que quiero discutir con ustedes y yo espero que sea de mucha bendición. Número 1, yo quiero hablar sobre este pasaje. Quisiera tocar el punto del lugar donde se encontraba el ciego Bartimeo. O sea, ese lugar donde él estaba tiene una importancia muy grande y la vamos a discutir en unos minutos. También quisiera hablar de la petición que él le hizo a Jesús. Como hagamos nuestras peticiones, el Señor será glorificado. La petición que él hizo a Jesús, y por último, la decisión que tomó después de haber recibido el milagro de la vista. Así que lo repito otra vez, quiero hablar sobre el lugar donde se encontraba Bartimeo, la petición que le hizo a Jesús, y más importante aún, la decisión que tomó después de haber recibido el milagro de la vista. Vamos a comenzar con el lugar. El lugar. Si usted va al versículo 46, que fue el primero que leí, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, entiéndase, el maestro y sus discípulos, y una gran multitud. Recuerda que Cristo siempre era seguido por multitudes. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Versículo 46. Según Marcos, según el Evangelio de Marcos, la Biblia es bien clara cuando dice que entró en Jericó y luego al salir de la misma es cuando se encuentra con Bartimeo. Pero si usted ve esta misma historia en el Evangelio de Mateo, declara al salir ellos de Jericó. Pero si lo ven en el Evangelio de Lucas, dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó. O sea, lo que es claro aquí, el hecho de que el milagro fue en las cercanías de Jericó. Porque Lucas dice: aconteció que acercándose Jesús. Mateo dice y declara cuando salió de Jericó. Al igual que el Evangelio de Marcos declara: Jesús entró en Jericó y luego al salir llegó a Jericó, ministró en Jericó, y es cuando sale que se encuentra con el ciego Bartimeo. Y esto es importante notarlo, porque aquí lo importante es que fue en la cercanía de Jericó. El milagro no fue en Jericó particularmente, sino en las cercanías de Jericó donde ocurre este milagro. Y queremos que entiendan una cosa: Bartimeo centralizó su atención en Jesucristo. ¿Por qué es importante lo que acabo de mencionar? Porque no centralizó su mirada en Cristo cuando Cristo entró a Jericó, sino que él centró su mirada en Jesucristo cuando salió de Jericó. Su mirada está puesta en Jesucristo, pero no fue hasta tanto él salió que entonces él comienza a llamarlo, a invocar el nombre del Señor. Porque la realidad es esta: son muchos los pecadores que me escuchan, que necesitan tener más de una experiencia con la palabra de Dios o en la presencia de Jesucristo, del Señor Jesucristo, antes de que se decidan llamar al Señor o dar ese paso de fe. Yo conozco gente, pasa en mi iglesia y pasa en mi congregación y ha pasado a través de los años. Gente que semana tras semana van a los cultos, van a los servicios, escuchan la palabra de Dios semana tras semana, y no toman la decisión de entregar su corazón al Señor.
Hay personas que no simplemente van al servicio. Hay personas que a través de la internet, de la televisión, de la radio, más su presencia en los cultos, están expuestos constantemente a la palabra de Dios y en muchos casos a buena palabra, a buena enseñanza, porque no todo lo que se escucha es bueno, pero sí buena palabra. Sin embargo, no toman la decisión tan pronto. Hay personas que llevan 1 año yendo a la iglesia, 2 años yendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios y uno orando por ello. Y el milagro ocurre de momento, cuando menos uno se lo espera. O sea que hay personas que, al igual que Bartimeo, fíjate que Jesucristo entró a Jericó. Cuando salió de Jericó fue que empezó a llamarle. Él se centró en Jesucristo, pero necesitó esperar hasta que él saliese. Haga de cuenta que el conocimiento que tiene del Señor, cuando él entra, tal parece que no le bastó. Tenía que escuchar más, tenía que oír más hablar de Jesucristo antes de tomar la decisión de llamarle. Y así hay muchos pecadores que tienen que escuchar palabra una y otra vez antes de tomar la decisión. De hecho, la Biblia dice claramente, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Me gusta el Salmo capítulo 1. Híjole, tosí, pero fue en mi apartamento. Nadie me vaya a tirar con piedras, estoy en mi apartamento. En el Salmo capítulo 1, en el versículo 2, y en su ley medito de día y de noche. Incluso nosotros los creyentes, esa es la razón por la cual el creyente tiene que leer la Biblia constantemente y meditar en lo que lee, para que la palabra de Dios vaya transformando el corazón de uno, para que la palabra de Dios vaya haciendo los cambios en la vida de uno. Los cambios no ocurren de un día para otro. Posiblemente la experiencia de transformación, la experiencia de conversión puede que sea momentánea, sea en el momento, al instante, pero la santificación nunca acaba. La santificación la tenemos imputada, pero el crecimiento hacia la santificación, aun cuando ha sido imputada en nuestras vidas, es paulatina. Uno crece y es santificado de día en día, todos los días, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Eso es así. Por eso es que tenemos que leer la Biblia. Los creyentes que no leen la Biblia y que solamente dependen del sermón dominical o de la escuela bíblica, que hoy en día la mayoría de las escuelas bíblicas son vergonzosas, porque simplemente agarran un librito, un expositor y leen y le preguntan a la gente: ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? ¿Qué piensas de lo otro? Pero no te traen una enseñanza, no tocan. Pues la escuela bíblica es para tocar temas, los estudios bíblicos es para tocar, ir más profundo, analizar la palabra de Dios. Entonces, nosotros necesitamos leer la Biblia. No podemos depender solamente de la escuela bíblica, del estudio bíblico o del sermón dominical. Usted tiene que tener una rutina diaria de lectura bíblica. Usted no puede depender solamente de lo que escucha, sin corroborarlo, sin investigarlo. Es importante leer la Biblia, ir sobre todos los temas, constantemente. Cuando es a nivel de devocional, cuando usted en la mañana lee su devocional, los que lo hacen, usted medita en lo que leyó. Y eso le va a permitir al Espíritu Santo obrar en su vida. Por eso es que uno medita en su ley de día y de noche. Y eso es lo que va a permitir que tú seas como árbol plantado junto a las corrientes de río y tu hoja no caiga y todo lo que tú hagas prospere. Pero tienes que leer la Biblia. Tú no puedes depender de lo que predique otro, de lo que enseñe otro, nada más. Eso es bueno, pero lee tú y corrobora, porque no todos los predicadores están centrados en la Biblia. Muchos predican más de dogmática que de doctrina bíblica. Muchos predican más de lo que creen en su constitución conciliar que de la doctrina bíblica. ¿Ve? Entonces, ustedes, la mayoría de la gente creen lo que oyen y lo repiten sin corroborarlo, sin leerlo, sin meditarlo. La palabra de Dios transforma al hombre. La palabra de Dios transforma la vida. Pero tú tienes que leer, tú tienes que meditar en ella. Fíjate cómo, meditando en este pasaje bíblico durante toda esta semana, me detengo a pensar y a meditar. ¿Y por qué no le llamó cuando entró y le llamó cuando salió?
Pues me puse a meditar y a pensar. Yo dije, es que somos así los seres humanos. Por lo menos los que son responsables. Por lo menos aquellos que quieren estar conscientes y seguros del paso que van a dar. Él pensó y meditó. Cuando él salió, le llamó. Estaba seguro de a quién estaba llamando e invocando. Pero usted tiene que estar seguro de eso. Alabado sea el Señor. Es importante que los creyentes lean la Biblia para estar seguros de qué están haciendo en cuanto a su crecimiento en el Señor. Entonces él le llamó cuando salió de Jericó. Por eso es que comparé todo esto, como lo dice Lucas, como dice Mateo, como lo dice Marcos. Fue en la cercanía, pero fue cuando él salió que entonces le llama, que le invoca. Aleluya. Marcos es el único evangelio sinóptico que nombra a este ciego. Si usted lo ve en los otros evangelios, no menciona su nombre, pero Marcos es el único que le llama Bartimeo y le añade hijo de Timeo. Yo en el seminario estudié griego. No es que hablo griego. Cuando estudiamos en el seminario griego, hebreo o arameo, aprendemos a grandes rasgos los conceptos de cómo ir al original y buscar esas palabras específicas y buscar el significado o la intención original de lo que quiere decir X o Y cosa que uno esté buscando. Y yo estudié griego, yo no estudié arameo, yo no estudié el hebreo, yo solamente griego y batallé bastante con él, para serles bien honesto. Pero te enseñan por lo menos la fonética, cómo pronunciar unas palabras y todo el abecedario y cómo aprendértelo de memoria y cómo ponerlo, leerlo prácticamente lo más fluente que tú puedas, y cómo buscar específicamente esas palabras que traen la verdadera intención de lo que quiere decir el texto o la enseñanza. ¿Por qué yo traigo esto? Porque fíjate cómo Marcos aquí menciona y añade Bartimeo, el hijo de Timeo. En el arameo, yo no estudié arameo, pero sí estudié la Biblia. En el arameo, ese prefijo bar significa hijo. Ese prefijo bar significa hijo. Bartimeo, hijo de Timeo, por eso es Bartimeo, porque es hijo de Timeo. El bar que le añaden ese prefijo es porque el hijo es hijo de esa persona. Hay unos cuantos ejemplos de eso en la Biblia. Está Bartolomé. Ustedes saben que Bartolomé es también llamado Natael según el Evangelio de Juan. Pero Bartolomé es uno de los apóstoles de Jesús. Bartolomé, tiene ese prefijo bar haciendo alusión de que hijo en muchos casos del nombre de su papá, que ahora mismo no recuerdo el nombre de él. Pero también está Barrabás, tiene ese bar antes, hablando de que es hijo de. Y si usted también hay otro caso, Barsabas, que también no se menciona mucho de él en la Biblia, que Barsabas es uno que le llamaban el justo. Barsabas es uno de los 70 discípulos que también seguían al maestro. Fue uno de los candidatos a ser el suplente de Judas el Iscariote, porque habían unos apóstoles, pero esto es lo que llamamos nosotros los apóstoles de transición. No son los apóstoles originales de los 12 que tenían ciertos requisitos para ser los apóstoles, los que Dios usó. Acuérdate que la doctrina de la iglesia está fundamentada sobre los apóstoles y los profetas. Y esos apóstoles y esos profetas originales que recibían el mensaje directo de Dios, que fue los que establecieron la doctrina de la iglesia y trajeron el mensaje profético que anunciaba el Mesías que iba a venir, y que entonces los apóstoles que seguían al maestro fueron los que trajeron esta doctrina, la pusieron en orden, la escribieron en el Nuevo Testamento. Habían otros apóstoles más, pero eran apóstoles de transición. Hoy en día tenemos personas que tienen ministerios apostólicos, pero no se pueden llamar a sí mismos apóstoles, porque el ministerio del apostolado y de los profetas tenía su tiempo. Hay personas que
tienen un ministerio apostólico, pero asimismo no se llaman apóstoles, simplemente tienen ese ministerio apostólico. Conozco mucha gente que yo puedo nombrarlos que no se llaman a sí mismos apóstoles, pero fungen, tienen un ministerio apostólico. Usted ve que plantan una iglesia aquí, la levantan, la trabajan, la estructuran completamente, le enseñan la palabra y ponen un pastor y van a otro lugar y plantan otro y la trabajan y la dirigen y la organizan y la enseñan y cuando ya la iglesia está fuerte traen a otro líder a continuar esa iglesia. Esos son ministerios apostólicos, pero no se pueden llamar en sí mismos apóstoles, pues porque no son apóstoles de los originales que usó el Señor Jesucristo directamente para establecer la doctrina de la iglesia. Hoy en día muchos que se hacen llamar apóstoles no son realmente apóstoles. Posiblemente algunos tendrán, y digo posiblemente, algunos tendrán algún ministerio apostólico, pero no son apóstoles, y menos los de ahora, porque los que hay ahora por ahí se llaman apóstoles y lo que plantaron fue una iglesia, la que tienen. La única iglesia que plantaron es la que tienen. Soy el apóstol de esta iglesia. ¿Cuántas iglesias has plantado? ¿Cuántos ministerios has desarrollado? ¿A cuánta gente les da seguimiento, discipulas, entrenas, le enseñas la Biblia? ¿A cuántos? A ninguno. Solamente tienen una iglesia, dirigen 50 personas, dirigen con él la congregación de tal vez 200, 300, 400 personas y se hacen llamar a sí mismos apóstoles. Y tienen un concepto totalmente equivocado e errado de lo que es el apostolado bíblico. Es completamente distinto. Si tuviesen un poquito de vergüenza, no usarían ese nombre porque lo denigran. Yo no me atrevo a usar el título apóstol como pastor. Pero ¿cómo yo voy a usar el título si yo no soy ni uno de los apóstoles originales? Ni tampoco tengo un ministerio apostólico, aun cuando he estado en diferentes lugares ministrando. Fui pastor en Puerto Rico, fui pastor en la Florida, ahora pastoreo aquí en Houston, y aquí en Houston pastoreé 2 iglesias. Actualmente pastoreo una, pero llegué a pastorear 2, y llegué a ayudar a otros ministerios y ser de bendición en otros ministerios eclesiásticos que estaban cayendo, y fui de bendición para ayudarlos a levantarse y seguir hacia adelante. Eso a mí no me da el título de ser un apóstol, no me lo da. Aleluya. Hay muchos que, como han estado en diferentes iglesias o en diferentes países ministrando, se quieren ya hacer llamar a sí mismos apóstoles. No, usted es una guinea ministerial, porque hay gente que siempre han estado 1 añito aquí, 2 aquí, 5 allá, y en ningún lado están firmes, levantando una obra, haciendo que camine y prospere en el nombre poderoso del Señor. Y como han estado en diferentes lugares, en diferentes sitios, se hacen llamar a sí mismos que tienen un ministerio próspero o con algo con un sentido de ministerio apostólico. Pues no tienes nada, eres una guinea ministerial. Corre de aquí, corre para allá y corre para acá, buscando a ver dónde la pega. Eso no es del Señor. Aleluya. El ministerio apostólico, son muy pocos los que lo tienen. Son muy pocos los que le tienen. Aleluya. Yo considero como un ministerio apostólico a mi profesor de teología, el reverendo Eduardo Sotopadín, que ha ministrado a través de Centro, Suramérica, el Caribe, y ha preparado líderes y ministros, y lo sigue haciendo una y otra vez. Y le da seguimiento a esas iglesias que ha plantado o que ha ayudado a rehabilitarse, a levantarse. Y continúa haciéndolo. Esos son ministerios apostólicos, pero así mismo no se hace llamar apóstol. ¿Por qué? Porque él entiende que le queda ancho el título, que le queda grande. ¿Por qué? Porque él conoce la Biblia y respeta los principios de la palabra del Señor. Mira, Barsaba era uno de los candidatos a sustituir a Judas. Era uno de los 70. Pero ¿sabes qué? Simplemente era un apóstol de transición. Aleluya. Así mismo no se adquirió del título, pero lo que estaba trayendo era como ejemplo del hecho de que en arameo el bar implica hijo, y Bartimeo era hijo de Timeo. No tenemos mucha información de quién era Timeo, es muy poca la información que podemos conseguir de quién era Timeo, pero tal parece que era alguien importante, dentro del grupo de los judíos y de la gente que está allí cerca de Jericó. Bartimeo, el hijo de Timeo. Cuando Marcos lo menciona porque era importante que la gente supiese de quién es hijo. Es muy poca la información que tenemos de él, pero sí, porque Marcos no abunda en eso.
pero sí menciona el hecho de que era hijo de alguien que para aquel tiempo la gente sabrá quién es. Alabado sea el Señor. ¿Qué me hace pensar eso a mí? Eso me hace pensar a mí que el ser hijo de un padre reconocido, el ser hijo de una figura política, el ser hijo de una persona de la alta sociedad envuelta en algún puesto importante, el ser hijo de una persona como esa no garantiza la solución a tu problema. Bueno, en algunos casos tal vez temporalmente, porque hay gente que no tiene nada por sus propios méritos. Hay gente que no tiene nada por sus propios méritos. Hoy en día, y lo digo vergonzosamente, hoy en día hasta los ministerios se están heredando. Las iglesias que no tienen una estructura, las iglesias que no tienen una institución que las están dirigiendo, vigilando, guiando. ¿Qué pasa? La iglesia la fundó fulano de tal. La iglesia prosperó, creció dentro de lo que nosotros entendemos que es prosperar y crecer a los ojos humanos. Y cuando ya el viejito ya está a punto de entregar el equipo al Creador, ¿quién hereda el trono de esa munda? El hijo. No, la asamblea no tiene voz ni voto. Así hay un pastor asistente bueno, así hay un líder asistente maravilloso que sería el candidato perfecto para seguir dirigiendo esa obra. Pero no, porque esto lo fundó fulano de tal, como si fuese literalmente el dueño de la obra, y los de la asamblea son tan bobolones que ellos siguen el proceso. Entonces se muere el viejo y hereda el trono el hijo. En muchos casos la hija. En muchos casos a lo mejor el hijo o la hija no tienen el llamado de Dios y va a ser un desastre. Pero es el hijo o es la hija. No puede alguien asumir el pastorado que no lleve la sangre de ese que fundó la iglesia. Ministerios heredados. Ministerios, y ¿sabes qué? No importa de quién tú seas hijo. No importa de quién tú seas hijo, en el nivel que sea o en el área que sea, eso no garantiza una solución. En cuanto a la salvación, yo soy hijo de pastor. Aunque mi papá sea un pastor, eso a mí no me garantiza la salvación. Yo tengo que tomar mi propia decisión. Yo tengo que reconocer que yo soy un pecador, ver mi propia miseria y reconocer que necesito un Salvador. Y entregarle mi corazón al Señor. Y de entregar mi vida a Cristo. El que sea hijo de un pastor no me garantiza a mí la salvación. Hay gente que dice, pero mi abuela es una mujer de oración, mi mamá es una mujer de oración y siempre están orando por mí. Qué bueno, y que lo sigan haciendo. Pero eso no es garantía ninguna. Lo que te da garantía es tú escuchar la palabra de Dios, que haga eco en tu vida, que te confronte con tu pecado, que como espejo te mire y te des cuenta de que tú eres un pecador y tú puedas reconocer al Señor como tu Salvador. Porque el ser, el bar, el hijo de no garantiza solución, no garantiza salvación, no garantiza nada. Nosotros no estamos como en el antiguo mundo, que todavía existen las monarquías y los reyes y siguen heredando todo el mundo. Esa familia, la primera que empezó, se queda. Tendría que pasar algo demasiado extraño para que haya una sangre nueva que no sea de la misma familia, de esa dinastía o de esa monarquía. Así no es. Bartimeo, el hijo de Timeo, eso no garantiza que va a ser salvo, eso no garantiza que va a ser sano, eso no garantiza nada. Tiene que él mismo reconocer. Notemos algo bien importante. La expresión estaba sentado junto al camino mendigando. Piensa un momento en esa expresión. Estaba sentado junto al camino mendigando. Si vamos al original griego, no voy a mencionar la palabra de original griego, la sé, pero batallo para poder pronunciarla. La intención o lo que significa
mendigando en el original griego literalmente quiere decir pedir de más, importunar, pedir intensamente y continuar pidiendo. Eso es una persona que mendiga. Eso es una persona, es una persona que está mendigando. Pide de más, importuna, pide intensamente y continúa pidiendo. Nosotros aquí en Houston, Texas, bueno, en todas las ciudades tenemos el mismo problema, pero hay unos que lo tienen más grande que otros. Y Houston, por ser una ciudad tan grande de 2.5 millones, solamente Houston, y más los suburbios que tienen alrededor y el condado y el county completo, somos ya 6.1 millones aquí. Pero solamente Houston son 2.5 millones. Imagínense la cantidad de gente que hay aquí en Houston. En el downtown, donde se toman los buses para ir a otros estados o a otras ciudades, donde se toman los buses para movernos alrededor de la ciudad, donde se toma el tren urbano para correr a través de la ciudad. En esa área está lleno de gente mendigando, pero lleno, al punto que han tenido que tener guardias en diferentes lugares para tratar de controlar la situación. Porque yo lo menciono, el otro día yo fui a una actividad de pastores en Dallas, y tanto cuando fui como cuando llegué, desde que usted se baja del camión, ellos le caen encima a uno. Todo el camino, desde que usted va caminando de la estación hasta donde va a hacer usted vaya a tomar su próximo transporte, ahí están todos esos indigentes detrás de usted, pidiéndole dinero. En Dallas me encontré a uno que me cargó hasta la maleta, me llevó el bulto hasta la estación del tren que yo agarré para ir para donde yo iba. Hasta allí fue conmigo, agarró el bulto mío, me lo llevó hasta el tren, me ayudó a comprar el ticket porque yo no veo. Y este sí me orientó bien y fue de mucha ayuda y fue de mucha bendición, pero me costó $14. Porque cuando saqué el dinero para darle la propina por haberme ayudado, creo que tenía solamente unos $14 en cambio. Y cuando estoy así contando, él me dice, no, pues give it all to me, I need that. So I count like $14 and he said, I want that. So I gave it to him. What am I going to do? ¿Qué yo voy a hacer? Ponerme a pelear con él allí, con un indigente, y aquello estaba lleno de indigentes. Yo me está bien, y le di los $14. Está bien, que Dios lo bendiga. Pero aquí en Houston hay muchos indigentes, y donde quiera que usted se mete, en las áreas urbanas importantes, hay un montón de gente detrás de ustedes mendigando. Pero ¿qué hacen? Ellos están pidiendo de más, están importunando. Mira, cuando yo llegué, yo dije, mira todos los que hay ahí en la entrada de la estación del bus. Había muchos. Y usted tiene que caminar, y ellos le empiezan a gritar, y usted tiene que seguir caminando porque hasta se le van detrás, porque quieren cargarle bulto, porque le quieren cargar la maleta, porque ellos lo que quieren es que usted les dé. Si usted le dice, pues vamos a entrar aquí al restaurante, porque hay unos fast food ahí, y vamos a comernos algo. No, ellos no quieren eso, ellos quieren el dinero. No los voy a juzgar para que lo quieren, pero son gente que están importunando. Piden intensamente y continuamente. El reverendo Manuel González, si me está viendo, saludo. Si no, si me va a ver después, pues saludo. Recuerdo que un día vino a Houston para hacer un trámite de un pasaporte, y yo fui con él. Bueno, yo no lo llevé, yo lo acompañé, porque si yo manejo no llega a buscar el pasaporte nunca. Puede que no hubiese llegado a ningún lado. Pero voy con él a ayudarlo a él y a su hija en el asunto del pasaporte. Y él vio todo ese montón de indigentes que había allí en el downtown. Y él me dijo, y me dice el reverendo Manuel, yo me imagino que hay muchos ministerios que los atienden. Yo dije, tienes razón. Porque rápido su mente corrió y dijo, mira, pero podemos hacer un ministerio de atender todos estos indigentes. Pero antes, parece que lo pensó, pero primero me preguntó. Yo me imagino que ellos vienen y les dan comida. Yo sí. Iglesias, ministerios, la ciudad, instituciones benéficas, constantemente ellos comen 3 veces al día, a veces comen mejor que yo. Tienen un lugar donde desayunan, tienen un lugar donde almuerzan, tienen un lugar donde cenan, incluso tienen un lugar donde pueden pasar la noche, solamente pasar la noche, y en la mañana se tienen que ir con un desayuno en la mano. Ayudas para tratar de sacarlos hacia adelante, pero ellos se mantienen así.
mendigando. Volvemos al término mendigando. Piden de más. Son bien intensos. Continúan pidiendo. Esa es una persona que mendiga. ¿Sabes que espiritualmente hay gente así también? Hay gente constantemente mendigando las propias bendiciones del Dios Todopoderoso. Y digo que mendigan porque piden de más. Les gusta importunar. Piden intensamente y continúan pidiendo. Pero no están usando todas esas características que yo acabo de mencionar para beneficio de su crecimiento y de su vida espiritual. No, es más bien detrás de beneficios, que los voy a ver más adelante en otro slide. Hermano, tengamos cuenta, si usted es transformado por el poder de Dios, o sea, si usted le dio el corazón al Señor y usted es una nueva criatura, lea su Biblia y se va a dar cuenta que todo lo que le pidamos al Padre no los concede si está dentro de su voluntad y no atenta contra la voluntad del Señor. Si usted es una nueva criatura, usted se va a dar cuenta claramente que usted, si lee la Biblia, aprende a pedir. Pero hay muchos creyentes, como no leen la Biblia, como dice el Evangelio de Santiago, el libro de Santiago, piden pero no saben pedir. Muchos piden pero no saben pedir. Este Bartimeo no se cansaba de pedir. Bartimeo tenía experiencia pidiendo. Tenía un magna cum laude del pidiendo. Experiencia pidiendo. Pero noten algo cuando le dije concentrémonos en la expresión, estaba junto al camino. Notemos que no estaba en el camino, sino que estaba junto al camino. Una cosa es estar en el camino y otra cosa es estar junto al camino. Óigame bien lo que estoy diciendo ahora, porque esto es bien importante. Aleluya. Esta es la condición de mucha gente, de muchos seres humanos, incluso de personas que se llaman creyentes, que se creen que están en el camino, pero sin Cristo usted está junto al camino, no en el camino. Hay muchos que se creen que están en el camino, pero la verdad es que si no tienen a Cristo, no estás en el camino, estás junto al camino. La religión y los dogmas posiblemente te acerquen al camino, pero Jesús es el camino. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, lo dijo Jesús claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Jesús es el camino. Tal vez religiones, tal vez dogmáticas, tal vez alguien te pueda ayudarte a acercarte al camino, pero Jesús es el camino. Hay gente que no están en el camino. De hecho, la Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Y hay muchos caminos que parecen caminos de vida, pero cuando usted los analiza a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia, no es el camino. Hay muchos nuevos evangelios y hay muchas posturas teológicas ahora nuevas que no tienen nada que ver con el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y reclaman están en el camino, pero realmente no lo están. Como usted oye personas que dicen: ay, me gusta en esta iglesia porque en esa iglesia te dejan hacer lo que tú quieres, nadie te molesta. Me gusta aquella otra iglesia, y hay muchas razones por las cuales le gusta una o otra iglesia, pero tú no los oyes a ninguno decirte: me gusta esta iglesia porque enseñan una buena palabra bíblica. Me gusta esta iglesia porque el mensaje es poderoso, es contundente
te confronta con tu vida de pecado, con tu vida de crecimiento en el Señor. Hay gente que le gusta, mira, sí, que yo los oigo constantemente, ay, me gusta esta iglesia, porque es que la adoración y la alabanza allí está, wow, poderosa. Desde que uno entra, uno siente la presencia de Dios, y lo que están es prácticamente sintiendo una emoción, porque somos seres emocionales. No hay nada malo con sentir emociones. Usted puede escuchar diferentes tipos de canciones y emocionalmente reaccionar de acuerdo a la canción, porque somos seres emocionales. Pero hay gente que lo dicen claramente, me gusta esta iglesia, ay, porque allí la adoración es tremenda, es hermosa, y dicen todo ese tipo de cosas. Pero cuando comienza la palabra, que muchas de ellas son malísimas, eso no lo mencionan. Y como esas iglesias que tienen esos conceptos, como la palabra es más filosófica y psicológica y de motivación, ay, qué palabra más hermosa. Pero lo que hizo fue motivarte, lo que hizo fue de alguna manera alimentar tu estilo de vida, pero no te confrontó con el pecado, no te confrontó con tu realidad de vida. Muchos les gusta, ay, me gusta aquella iglesia, por la razón que sea, pero usted oye muy pocas personas decir, en esa iglesia se enseña bien la Biblia, se predica una palabra poderosa y son hombres y mujeres de oración. Hoy en día los cultos de oración dan vergüenza. Vaya, muchas iglesias aquí en Houston y en muchas partes de Estados Unidos, vaya un culto de oración los miércoles, por ejemplo son los miércoles. 5 o 6 hermanos sentados en un círculo. Y ¿cuál es tu petición? Es y oran. ¿Cuál es tu petición? Y ya una cosa a la prisa y vámonos. La realidad es esa. Cristo es el camino, y hay muchos ministerios allá afuera que reclaman estar en el camino, pero están junto al camino, no en el camino. Porque si sacan a Cristo y a su palabra, si sacan a Cristo y a la palabra del centro de la predicación de esa iglesia, están junto al camino y no en el camino. Hay gente que es más importante la dogmática, es más importante la constitución, es más importante cualquier otra cosa que el mensaje claro y contundente de la palabra del Señor. Yo oigo por montones. Es más, yo me he encontrado con muchas personas, porque yo lo hago constantemente, que van a lugares así. Cuando vienen yo les pregunto, ¿y cómo estuvo la palabra hoy? ¿Y cómo estuvo el sermón? Es más, ni te saben decir. ¿Qué aprendiste? A mí me gusta la reacción de los hermanos en la iglesia, cuando se le da un estudio bíblico poderoso y una palabra poderosa, y me dicen, wow, eso fue más poderoso. Me gustó esta parte que usted habló aquí, fue profundo, me tocó. Y dicen, hacen tantos comentarios, y tú ves sus caras, sus reacciones, sus facciones de alegría, sin corito, sin batería, sin guitarra, sin nada. Simplemente están estudiando la palabra de Dios, y está la palabra de Dios haciendo un efecto en ellos. Porque lo que te va a dar a ti fortaleza, lo que te va a dar a ti transformación en tu corazón, lo que va a cambiar tu vida, lo que te va a mantener en pie, lo que te va a mantener firme en Cristo, se llama su palabra. Es más, en estos tiempos que estamos viviendo ahora de crisis, aquellos que tienen mucha palabra en su mente y en su corazón y constantemente la siguen leyendo, van a poder soportar fuertemente este momento de crisis. Estaba viendo ahorita las noticias. Hubo un 54%, en Nueva York, un 54% de personas llamando a los abogados para poner la orden de divorcio, porque en estos 2 o 3 días que han estado juntos en cuarentena, se han dado cuenta que no se soportan y ya van a divorciarse o a separarse. Porque en estos momentos de crisis, que tienes que ver a tu gente el día entero, la cara el día entero, y tienes que comulgar con ellos, y tienes que comer con ellos, y tienes que sentarte con ellos, y tienes que... Ahí es que se sabe, ahí es que se refleja tu carácter. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. ¿Sabes cómo yo sé que mucha gente no aguantan el empuje? Cuando precisamente se unen a ese 54% de que se tienen que divorciar, se quieren alejar. No estaban preparados.
Son muchos los que creen que están en el camino, pero los que están es junto al camino. El camino es Cristo. Y si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que te enseñan no son bíblicas. Tenga cuidado. Lea la Biblia. Lea la palabra de Dios. Vamos al segundo punto, la petición, porque ya me está mirando mal el camarógrafo. La petición, el segundo punto. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, en el griego, en el original griego, y oyendo que era Jesús Nazareno, la intención literalmente en el original griego, y cuando oyó que Jesús el Nazareno es, y cuando oyó que Jesús el Nazareno es, esa es la intención, esa es la intención de esa parte. Y cuando oyó que era Jesús Nazareno, no había duda en su corazón de quién se trataba. Y cuando oyó que Jesús el Nazareno es, o sea, la fuente de su fe fue el testimonio acerca de Jesús. La fuente de su fe era el testimonio ya confirmado, corroborado de Jesucristo. El testimonio de Jesús. Y eso fue lo que lo llevó a él inmediatamente a comenzar a dar voces. Que en el griego, originalmente, comenzar a dar voces quiere decir comenzó a gritar. Comenzó a dar voces. Comenzó a gritar. Eso es lo que implica literalmente. Comenzó a gritar. Su grito, o los gritos de este ciego, de Bartimeo, eran tan intensos que captaron la atención de Jesús. Y fíjate que era reprendido, que ese verso no lo leí, era reprendido por todos las personas importunas, yo diría, que estaban siguiendo a Jesús, que estaban en el grupo, mandando a la callar. Eso está en el versículo 45. Él captó la atención de Jesús con sus gritos. Y él gritaba intensamente porque ya su fe estaba fortalecida gracias al testimonio de Jesucristo. Lo que quiero decir con esto es, son muchas las personas que me ven y que me van a escuchar, y que a través del tiempo uno sabe que no quieren ir a la iglesia ni quieren acercarse a un templo por el mal testimonio de mucha gente. Pero tú tienes que enfocarte en Cristo. Cuando las iglesias predican la palabra de Dios y cuando en su mensaje dominical se enfocan en la figura de Jesús y en su obra de salvación, y hablan del amor del Señor, y su mensaje es centralizado en la palabra de Dios, cuando predican con pasión, con conocimiento y con la unción de Dios la palabra de Jesucristo, ese es el testimonio que va a despertar la fe de aquellos que lo escuchen. Si usted va semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana a tal auditorio, a escuchar psicología y filosofía y a jugar ese jueguito de una palabra que lo que hace es alimentar el estilo de vida que tú llevas y no te confronta con el pecado,
Cuando tú te acostumbras a eso, por eso es que no te entregas al Señor. Y aquellos que son un poquito más listos que tú, por eso es que se indignan con la iglesia. Porque hay muchos que saben, no son bobos. Ah, no, si en esa iglesia lo que hacen es pedir dinero, en esa iglesia lo que hablan es de prosperidad, en esa iglesia lo que hacen es proyectar cosas que no son bíblicas. Y la gente se dan cuenta, no son bobas. Y se enojan con la iglesia y no quieren saber más de la iglesia porque hay un testimonio que no es sólido. Pero este ciego Bartimeo comenzó a gritar a raíz de que ya su fe confirmaba que este era Jesús Nazareno. Ya él estaba claro de quién se trataba. Ya había escuchado hablar de él. Pasó y entró a Jericó, aún así no lo llamó. Fue cuando salió de Jericó que lo llamó. Terminó de confirmar, de meditar, de internalizar el testimonio de Jesús. Este es el que yo tengo que llamar y es el que yo tengo que clamarle. Es Jesús Nazareno. Imagínate si él tenía un testimonio claro de quién se trataba, que comenzó a llamarlo hijo de David. Pero antes de entrar en ese detalle, nunca faltan los entrometidos, los impertinentes, los que vienen a interrumpir la obra del Señor. Allí mandaban a callarlo, allí mandaban a decirle que no gritara. Lo regañaban, lo castigaban, bueno, como lo quieran ver. Y siempre hay gente así. Siempre hay gente así. Pero él, ya convencido de quién se trataba, dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque eso es importante. Te voy a decir por qué, Darío. Es importante, Darío. Ese es mi único público aquí. Porque hay aproximadamente 17 versículos bíblicos en el Nuevo Testamento que describen a Jesús como el hijo de David. ¿Y por qué eso es importante? Porque es que hay una pregunta que cuando yo pensé en eso, lo primero que vino a la mente fue: ¿cómo Jesús, y eso pensará mucha gente, cómo Jesús puede ser hijo de David si David vivió aproximadamente 1000 años antes que Jesús? Y la respuesta es esta. Cuando él dice Jesús, hijo de David, está hablando del Cristo, el Mesías. Era el cumplimiento de la profecía de la simiente de David. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Y hay otros capítulos más y versículos más que hablan de eso. Cristo el Mesías era el cumplimiento de la profecía de la simiente de David. Y este Bartimeo sabía eso. Lo confirmó. Y por eso empezó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David. Tercer punto, la decisión. La decisión. Ten misericordia de mí. Antes de entrar a la última parte de la decisión, él dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿A qué él apeló? Él apeló a la misericordia de Dios. El que haya apelado a la misericordia de Dios también es confirmación y testimonio de que sabía de quién se trataba. Porque apeló a su misericordia. Él está consciente que él no es digno. Él no es digno de que el Señor ni siquiera lo vea. Apeló a la misericordia de Dios. Muy diferente a los ministerios. Hay muchos cristianos hoy en día, se lo voy a volver a repetir, que declaran, decretan, exigen. Ellos tienen, según ellos, una autoridad para reclamar y exigirle a Dios. Casi quieren mandar a Dios y que Dios opere como ellos quieran. Le exigen a Dios. Al
al Creador, al que los creó a ellos, al Creador, Parece que no están entendiendo. Estamos hablando de el Creador, Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Estamos hablando del Creador. El Creador. Hay gente que al Creador le quieren dar órdenes. Él apeló a la misericordia. Hay gente que no saben apelar cuando oran delante de Dios. Cuando oran, cogen ciertos textos bíblicos aislados y los mencionan para los efectos, según ellos, comprometer la palabra de Dios. No, hombre. Si así fuese, ¿quién muere? ¿Quién muere? Oh, porque tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz. Y rápido la aplican. Inmediatamente se ve bonito y se oye bonito, pero la aplican al cuerpo. Tu palabra dice esto. En una actitud de autoridad, de querer mandar al Señor a que tiene que hacerlo porque su palabra dice. Aisladamente, sacando un texto fuera de contexto, para los efectos comprometer la palabra de Dios. Pero son ellos los equivocados, no Dios. Dios no tiene nada que ver con eso. Porque dice la Biblia que después de la muerte el juicio, de algo tendremos que morir en su momento. Y mientras estemos en este cuerpo vamos a estar expuestos a enfermedades, a quebrantos y a muchas cosas más. Entonces hay gente que no saben orar y usan ciertos textos para exigir. Cuando, ¿quiénes somos nosotros para exigir? Cuando tenemos que hacer como este Bartimeo. Él apeló a la misericordia de Dios. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora vamos a la tercera parte, la decisión de Jesús. La decisión de Jesús no. La decisión que él tomó después que Jesús hizo el milagro. Y Jesús le dijo, versículo 52, preste mucha atención. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mire, hermano, voy a abundar un poquito nada más en eso. Hermano, yo estoy ciego. Me quité los lentes, ahora no puedo abrir los ojos. Yo tengo unas luces que me están enfocando fuertemente que no las van a cambiar. Yo perdí la visión de este ojo completamente. Yo no veo nada, está cero. El ojo está ahí, pero está muerto prácticamente. Digo, está vivo porque está vivo, lo siento, me molesta, se irrita. Pero yo no veo nada, nada. Y en mi ojo derecho tengo una enfermedad que se llama ambliopía severa. Este lente es negativo 14 y el que sabe de esto pues debe entender lo fuerte que es esta receta, que cuando fui al laboratorio a llevarla, y el oftalmólogo la vio, él dijo, en palabras mundanas, naturalmente, se le zafó y dijo, ¿y qué rayo es esto? Y yo le dije, esa es mi receta. Y él dijo, Dios mío, yo no he visto, ¿qué es esto? Y entonces yo le pregunté, ¿has tenido a un paciente peor que yo? Y él me dijo, sí. Tuve a uno que era negativo 21. Ah, pues yo estoy bien. Si tuviste a uno negativo 21 y yo estoy negativo 14, pues yo estoy bien todavía. Y me dijo, esto te va a costar mucho dinero. Porque ni siquiera existe el corte del lente. Porque no es algo que comúnmente se hace. Entonces vamos a ver si lo encontramos. Y créeme que me tardé un rato. Mes y medio, 2 meses, no me acuerdo. Pero ahora, eso fue 2017, creo. Porque tardaron en conseguir el corte, en conseguir la montura, porque tampoco el corte aguantaba cualquier montura. Fue un proceso. Mira, esto te va a costar mucho dinero.
Pero Dios es tan maravilloso que cuando hicieron todo y calcularon y pusieron todo en el sistema de computación de ese laboratorio, y me dice, yo no puedo creer lo que estoy viendo. Y yo, ¿qué pasó? Yo andaba con una persona que me llevó, que se llamaba John. Y yo, ¿qué pasó? Esto dice que te salen $265. Y yo no voy a decir tontamente, voy a decir honestamente, porque hay gente que enseguida dicen, pues no seas bobo. No. Honestamente le dije, pues vuelve y revisa. Algo debe haber mal. Volvió y revisó, hizo todo el proceso y me dijo, no, son $265. Y yo digo, pues vuelve a hacerlo una tercera vez. Y lo hizo una tercera vez. Dicen, no, te está saliendo todo, la montura, el corte del lente, todo te está saliendo solamente en esto. Yo no puedo creer lo que estoy viendo. No sé si había un especial o no sé, o tenía el coronavirus la computadora en ese momento. Yo no sé qué rayo pasó. Yo sé que eso era lo que salió. ¿Te aseguro? Sí, lo revisamos 3 veces, estoy seguro. Pero entonces me llevaron rápido a buscar el dinero y lo pagué en el momento. Ya no había vuelta de hoja. Y un tiempo después, porque duró un ratito en lo que hicieron todo el proceso, aparecieron los lentes. Después había que acostumbrar mi cerebro al uso de ellos. Pero cuando me los puse después que los tenía, estuve como un rato sin usarlo. Prefería seguir andando, dando cantazos y medio cieguito, dando cantazos. Todavía no veo bien, pero esto me ayuda un poquito más. Dando cantazos. Prefería no usarlos porque no estaba acostumbrado a esto tan fuerte. Y cuando yo iba a comer, me ponían el plato de comida de frente, y cuando yo iba a comer, me decían, no, el plato. Yo buscaba el plato por acá, el plato lo tenía aquí. Y ellos me decían, no, la comida tuya está aquí, de frente a ti. Pero cuando me ponía el lente y yo miraba, para mí el plato estaba por acá. Y yo me estiraba la mano y le daba a la mesa. Y yo, pero que no está la comida. No, la tienes aquí. Pero yo la buscaba por allá. Y así tuve un rato en lo que mi cerebro se fue adaptando al proceso. Lo que estoy contándoles es el proceso. Yo me identifico con este Bartimeo porque este Bartimeo no nació ciego. Lo vamos a ver ahora un momentito. Yo siempre he tenido problemas con mi visión, pero no estaba tan grave como estoy ahora. Eso vino después por el accidente. Aleluya. Pero ¿cuál fue la decisión de este ciego? Su petición al Señor fue, óigalo bien, versículo, el versículo 51. Maestro, que recobre la vista. ¿Por qué di este corto testimonio de lo que a mí me pasó? Porque yo llevo día y noche, todos los días, hermano, desde que yo me accidenté en abril del 2015, no hay ni un solo día que por lo menos 500 veces al día yo no le diga a Dios, Señor, yo quiero recobrar mi vista. Todos los días. Y muchas veces, y yo no estoy exagerando en lo que digo, en mi pensamiento constantemente estoy pidiéndole a Dios, Señor, yo quiero recobrar mi vista. Cuando se me cae algo, Señor, necesito recobrar mi vista. Cuando tropiezo en la pared, Señor, necesito recobrar mi vista. Cuando tropiezo con algo, Señor, necesito recobrar mi vista. Algunos hermanos lo saben, otros no. Hace poco tuve un pequeñito accidente porque no quise usar mi bastón, porque también es otra, soy vergonzoso. A veces no quiero usar mi bastón de ciego, porque usted camina por la calle y hay que ver cómo la gente se te queda mirando, los lentes, te quieren viendo el bastón y dicen, me parece que es ciego, y hacen comentarios. Todo eso uno lo oye. Ahora yo puedo vivir en carne propia un poco lo que sienten los incapacitados. Y cruzando una calle o tratando de cruzar una calle para ir a una oficina, como yo no distingo los niveles del pavimento, tengo una condición que no me permite distinguir los niveles del pavimento, pues tropecé y en mismo medio de la calle yo caí de pecho y con mis manos las puse así en ese cemento que es tan arenoso y me corté las manos, las rodillas, los pantalones, los pelé. Bueno, fue un golpe feo. Empecé a sangrar de las manos, de las rodillas. De eso hace unos cuantos meses nada más. Y vino un señor corriendo para ayudarme, y me ayudó un montón de gente. Se pararon los carros, me socorrieron. Pero el señor que venía corriendo me dijo,
yo veía tu caída desde que te vi. Él sabía que me iba a caer y trató, estaba muy retirado de alertarme porque él sabía, él veía que iba a caer. Él decía, este va camino a caerse. Y sí me caí, me golpeé feo. Y cuando esas cosas me pasan, vuelvo otra vez, Señor, quiero recobrar la vista. Cuando me montaron en el camión de regreso a mi casa, iba todo el camino con servilletas cubriéndome las manos por la sangre y todo, y orando, Señor, yo quiero recobrar la vista. Maestro, que recobre la vista, versículo 51. Yo se lo pido a Dios todos los días. Él oró diciendo, Maestro, que reciba la vista. Bartimeo no nació ciego. ¿Cómo yo sé eso? Tal parece que por alguna situación perdió su visión, porque él dijo claramente que recobre la vista. Deseaba volver a ver. Yo no nací ciego, sí nací con problemas de visión, pero no como estoy ahora. ¿Usted se cree que es fácil? No. ¿Sabe lo que yo batallo para poder estudiar la Biblia, para poder leerla? Andar con una lupa grandísima con luz, y batallar mucho, tener un prompter para predicar, tener un sermón que me tomaba antes una paginita, ahora me toma 50 slides de PowerPoint para poder escribir el sermón, porque tengo que escribirlo en letra 72 para yo poder ver lo que estoy enseñando. Ahora tengo que escuchar, acostarme leyendo la Biblia, levantarme escuchando la Biblia. Ahora batallo más, mucho más. Y no es fácil, pero yo no me estoy quejando. Yo le pido a Dios todos los días que yo recobre mi vista. Y se lo pido por su misericordia. Pero no ha pasado. Por alguna razón que yo no voy a entrar en eso. A Dios sea la gloria. Bendito el nombre del Señor. Todas las mañanas lo primero que hago cuando abro este ojito, empiezo a abrir el otro lentamente. Hoy es el día que voy a ver. Todas las mañanas fielmente, desde que me accidenté, lo primero que yo hago, hoy me levanto mirando. Y hay muchas cosas que yo extraño hacer. Cuando yo estaba con mi visión un poco mejor, o me valía por mí mismo y podía manejar un carro, ahora no puedo manejar un coche. Mateo 20:34 le añade, bueno, Jesús le dijo primero, vete, tu fe te ha salvado. Pero Mateo dice, versículo 52, Mateo lo dice en Mateo 20:34, le añade, le tocó el ojo. Lucas dice, recíbela, tu fe te ha salvado. 18:42. Los tres evangelios dicen prácticamente lo mismo. Vete, tu fe te ha salvado. Hace alusión a la salvación. Vete, tu fe te ha salvado. Pero noten algo. Préstele atención a esto. En ese mismo versículo dice, y seguía a Jesús en el camino. Ya estoy concluyendo. Oye bien. Y seguía a Jesús en el camino. Él no estaba ahora junto al camino. Ahora él sigue a Jesús en el camino. Jesús lo encontró junto al camino. Y después que recibió la vista y fue salvado, porque dice, tu fe te ha salvado. Si clamó hijo de David, cuando él clamó hijo de David, está reconociendo que Jesús es el Mesías prometido. Ya su fe había despertado. Ya había confirmado que este era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y no simplemente recibió la sanidad, recibió salvación en el momento. Tu fe te ha salvado. Porque él dijo, hijo. Primero apeló a la misericordia, que es lo que le da la sanidad. Y menciona hijo de David. Reconoce a Cristo. Y eso le da salvación. Oiga los dos puntos bien. La misericordia para la sanidad, hijo de David para la salvación. Entonces, ya no está junto al camino, ahora está siguiendo a Jesús
en el camino. Pero esta última parte es tan importante. Aleluya. Oiga bien lo que voy a decir, pero bien claramente, abra bien su oído. Los milagros, las sanidades y las bendiciones de Dios son o deben ser incentivos. Voy a repetir eso, incentivos. Porque esa palabra está muy famosa ahora, los incentivos. Los milagros, las sanidades y las bendiciones deben ser incentivos para seguir a Jesús en el camino. Incentivos. Porque yo digo que es una palabra famosa ahora. Bueno, ahora con esta crisis está todo el mundo esperando que el Congreso de los Estados Unidos apruebe medidas de ayuda para aquellos que han perdido sus trabajos o tienen menos horas o van a pasar por una situación difícil económica por esta crisis. Están esperando por eso, pero en huracanes, en terremotos, en otras situaciones, nosotros siempre buscamos que nos den un incentivo que nos ayude a cuadrar la caja. Los incentivos son buenos. Porque el incentivo, oye bien, el incentivo tiene la intención de cuadrar la caja. Esa es toda la intención que tiene. Tú no puedes depender toda tu vida del incentivo. La Biblia dice que te tienes que mantener con el sudor de tu frente. Tan sencillo como ese. Mantente con el sudor de tu frente. Tú no puedes depender de los incentivos. Hay gente que depende de los incentivos. Hay gente que compran un carro o una casa o invierten en algo pensando en el aumento prometido. O pensando en que va a venir el retroactivo de las taxas. Todavía no ha llegado el retroactivo, todavía no le han dado el aumento en el trabajo. Solamente está en una promesa o se está negociando y ya hacen unas inversiones y toman unas decisiones pensando en un incentivo que todavía no es una realidad, y aun cuando sea realidad es simplemente un incentivo. Los incentivos nunca son permanentes, los incentivos nunca son para toda la vida. Tú tienes que depender del sudor de tu frente, y cuando se trata del cristiano, el cristiano tiene que depender de la palabra de Dios, no de los incentivos que representan los milagros y las sanidades. Porque yo voy a ser bien honesto contigo. Yo no he recibido el beneficio o el incentivo de la sanidad de mi vista. Yo no he recibido el beneficio o el incentivo de la sanidad de mi vista. Sin embargo, yo sigo predicando y amando al Señor con todas las fuerzas de mi alma. Porque yo entendí la palabra de Dios. Porque como yo entiendo la palabra de Dios, porque yo entendí lo que es la salvación del alma, lo que es amar a Jesucristo. Yo amo a Cristo si me da, amo a Cristo si no me da. Yo voy a seguir amando a Dios si me sana, y lo voy a seguir amando a Dios si no me sana. Eso a mí no me importa, eso a mí no me incumbe. Esta situación a mí no me ha quitado el gozo de la salvación. Esta situación a mí no me ha quitado el contentamiento que le pido a Dios todos los días, a cada minuto, que yo quiero recobrar la vista. Sí lo deseo, porque humanamente quiero tener bien mi visión para seguir hacia adelante, haciendo otras cosas y haciendo otros proyectos, o volviendo a hacer actividades que antes yo hacía que ahora no puedo hacer. Pero no vivo una vida de esquina a esquina lamentándome porque yo no he recibido ese beneficio. No todo. Esos incentivos que vienen, que el Congreso va a aprobar, no es para todo el mundo. Hay restricciones y cualificaciones para tú recibir ese incentivo. En todos los países van a hacer lo mismo. Y a través del tiempo siempre van a haber incentivos. Los bonos de Navidad son incentivos, no son obligatorios. Hay muchas cosas que son incentivos. Lo que tú recibes para atrás en taxes, algunos con mentiras, es simplemente te están devolviendo de lo que tú mismo trabajaste. Porque con el sudor de tu frente te mantendrá, dice la Biblia.
Pero yo quiero que tú entiendas que a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia, a la luz, nosotros como cristianos, los milagros, métetelo en los sesos, los milagros, las sanidades y las bendiciones deben ser incentivos que nos ayudan, que nos motivan, que nos afirman a seguir en el camino. Porque yo digo que nos ayudan, nos motivan, nos afirman, porque simplemente con los incentivos podemos ver la manifestación clara y contundente de lo que la Biblia dice, de acuerdo a su voluntad. Pero por alguna razón no es para todo el mundo. Por alguna razón Dios no me ha devuelto la visión como yo la tenía antes. Yo no voy a pelear con mi Dios. Pero hay gente que me la han sembrado en el corazón y han tratado. Hay gente que me dicen, oye, pero mira cómo tú estás. Tú que siempre has sido un muchacho bueno, que siempre has estado en la iglesia, que nunca te has metido drogas ni alcohol. Pues yo no soy bueno nada. Bueno es el Señor. El día que yo me crea bueno, fracaso. Yo dependo de la gracia y de la misericordia del Señor. Sí, siempre he estado en la iglesia. Sí, me crié en la iglesia. Pero muchos de esos años, yo no era salvo. Yo fui salvo cuando reconocí que era un pecador y tuve que darle mi corazón al Señor y Él me salvó. Y me llamó al ministerio. Y amo a Dios con todo mi corazón. Y mi experiencia con Dios fue real. Nueva criatura en Cristo, que hoy en día, aun cuando no veo, aun cuando tengo muchas dificultades, yo sigo amando a mi Señor, porque pronto yo voy a tener un cuerpo glorificado. Y tú con la buena salud que tú tienes y lo bien pensado que tú estás, y con el gimnasio y con aquello y con lo otro, y te podrás ver bien físicamente y tener buena salud, pero si tú no tienes a Cristo, yo voy a tener cuerpo glorificado, tú no. Los milagros, las sanidades y las bendiciones son incentivos. Si Dios en su misericordia proveyó para que tenga una buena casa, si Dios proveyó por su misericordia para que tenga un buen coche, si Dios proveyó para que yo tenga ciertas cosas, gloria a Dios, porque son incentivos que Él los permite para que yo siga hacia adelante sirviéndole y para usar eso como recursos en el ministerio. Incentivos. Pero la Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Pero la gente está buscando primero los incentivos antes que el reino del Señor. ¿Y cuál es el resultado de eso? El resultado de eso es que hay muchos creyentes que después que reciben la sanidad por la misericordia de Dios, o reciben un milagro por la misericordia de Dios, o reciben una bendición, un incentivo por la misericordia de Dios, después que lo reciben, vuelven y se sientan junto al camino, no siguen el camino. Oh, mi alma alaba a Dios. Muchos han recibido, pero no están en el camino, volvieron y se sentaron junto al camino a seguir mendigando. ¿No te gustó lo que dije? So what? I'm sorry. This is the word of God. And I have to preach the word of God the way it is. Whether you like it or whether you don't like it. This is the word of God. The benefits are benefits. Muchos están junto al camino y no en el camino. Lucas 18, versículo 44 dice: y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Cuando uno recibe la bendición de salvación, y en este caso de salvación y de sanidad, el pueblo vio. El pueblo no vio tal vez la salvación, eso es interno, pero vio la sanidad. Y posiblemente vio el reflejo de la salvación, porque cuando uno es salvo y es nueva criatura en Cristo, te cambia la vida. Se nota la bendición de Dios. ¿Y qué produjo eso? Que el pueblo glorificara a Dios, no al evangelista, no al pastor,
a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Tu milagro, tu bendición, tu salvación especialmente, y tu sanidad, y todo lo que tú recibes de parte de Dios, va a provocar que el pueblo y quienes te conocen glorifiquen a Dios. Y quieran, a través de tus testimonios, conocer del Señor. Concluyo. Y te pregunto, ¿estás junto al camino o estás en el camino? ¿Sigues glorificando al Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho en tu vida? ¿O sigues junto al camino? Oye bien, ¿estás junto al camino o estás en el camino? Analízate. Si no conoces a Cristo, estás junto al camino. Y aun si tú vas a una iglesia y no has entendido la palabra de Dios, y después de yo haber dicho todo lo que yo he dicho, te has dado cuenta de como que algo no está bien en mi vida, es tiempo de volver al camino y ponerte a leer la Biblia y a leer todo aquello que te va a llevar a seguir a Jesús en el camino y no junto al camino. Y te pregunto, ¿tú sigues y glorificas al Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho en tu vida? Vuelvo a repetírtelo. ¿Tú sigues y glorificas al Señor por lo que Jesucristo